este módulo analizaremos la protección penal de los derechos a la libertad de expresión y de pensamiento, los derechos de la niñez y el derecho a la vida. Iniciaremos con los derechos de libertad de expresión y de pensamiento. Toda persona tiene derecho a tener un criterio propio y expresar sus ideas. Los estándares internacionales protegen no solo el derecho a la información de la función pública, sino que las personas puedan expresar sus ideas incluso en las redes sociales sin algún tipo de restricción. Y cuando el Estado considere que debe generar alguna limitación o restricción a la divulgación de cierta información o al contenido en una determinada publicación, debe existir un procedimiento previamente normado que garantice el debido proceso, siendo un órgano independiente del que debe resolver sobre la procedibilidad de esta restricción solicitada por el Estado. Esta restricción debe estar debidamente argumentada en aspectos reales, constatables y no simplemente por seguridad nacional. También se discute que debe de entenderse como publicación de información de forma responsable, la cual, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es responsabilidad del que publica hacer aquel tipo de publicación con seriedad, ya sea periodista o no, que debe al menos constatar la fiabilidad de su fuente para no realizar una publicación con información falsa que afecte la reputación o el honor de terceras personas. Algunos países se han decantado por penalizar las conductas de las personas que se considera que al ejercer el derecho de expresión violentan el honor a terceros. Para estos países se considera delito cuando se ofende de palabra o de hecho en su dignidad o decoro a una persona y con ello se afecte su reputación o se le atribuya a otro falsamente la comisión de un hecho. Sin embargo, la Corte establece que cuando la persona que divulga la información, esta información es catalogada de interés público, este acto no sería punible aun cuando sea falsa. Algunos países han planteado a nivel legislativo la reforma para incluir dicha excepción como un control que se ha aplicado actualmente por medio del control de convencionabilidad. La propuesta de la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana está dirigida a la derogación de los delitos que sancionan este tipo de conductas y se propone que las mismas no sean sancionadas o que la sanción sea de carácter pecuniario. La justificación se basa en que la existencia de estos tipos penales promueve la autocensura de los periodistas o de terceros que de alguna forma intentan informarle a la sociedad o a la comunidad el acontecer de lo que pasa sobre todo con sus instituciones públicas y afectar por medio de la autocensura lo que atenta es contra la democracia de los estados. Toda democracia demanda el acceso a la información sobre las actuaciones de sus gobernantes y sobre el funcionamiento de las instituciones públicas. De esa forma, la población establece un criterio basado en la totalidad de la información, lo que evita la limitación de publicaciones, la manipulación y la inducción para que la sociedad genere un criterio viciado y no ajustado a la realidad. Se combate además la tortura y los procesos legales viciados cuando tratan de ocultar maltratos hacia los periodistas o cuando informan sobre actuaciones irregulares de los militares o de los funcionarios públicos en general. Es importante analizar a lo interno de cada legislación cuál es la situación de cada país y cuáles aspectos establecidos por los estándares internacionales son aplicados en nuestros países. La próxima vez que nos reunamos, también hablaremos del control de convencionalidad. Por último, es importante indicar que también en estos casos debe analizarse en cada país cuál es el límite o esta restricción a la libertad de expresión que podemos establecer. El cuestionamiento que algunos le hacen a estos pronunciamientos de la comisión que habla sobre la posibilidad de que cuando sean informaciones de interés público se ponga como una excepción, aun cuando esta información sea falsa, es el cuestionamiento de si los funcionarios públicos entonces, por ende, no tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, haber atacado su honor o haber afectada su reputación. Hasta el momento lo que se ha indicado es que esto debe de ceder ante el interés público de saber cuál es la actuación que se está dando dentro del Estado. Sin embargo, el cuestionamiento más alto que hay y que cada Estado debe de establecer es el límite que tiene que darse a esta restricción, puesto que también los funcionarios públicos tienen un honor que puede ser afectado por informaciones falsas mediante las publicaciones que pueden también ser tendientes a deteriorar la imagen de un funcionario público independientemente de que lo que se diga sea parte del acontecer diario o no.
Como les digo, en otra oportunidad, en la siguiente sesión, veremos el control de convencionalidad, que es uno de los métodos o instrumentos que ha utilizado la Corte para poder inclusive pues, ir implementando estos estándares internacionales en libertad de expresión y de pensamiento. Buen día.